A continuación, invitamos a la señora Ana Peña Cardosa, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, para que nos pueda brindar unas palabras de bienvenida. La recibimos con fuertes palmas, por favor. Buenas noches con todos. Es muy grato tenerlos acá en su casa. Estimado Guillermo Valdivieso Paiva, presidente ejecutivo de Servir. Dante Mendoza Antonioli, director de la Escuela Nacional de Administración Pública. Directivos y gerentes públicos presentes. Y por supuesto los ponentes que hoy contribuyen a una gestión pública más moderna, efectiva y orientada a la ciudadanía. Es un honor darle la bienvenida a la Biblioteca Nacional del Perú en el marco del primer encuentro anual de directivos públicos organizado por Servir, una institución que juega un papel fundamental en el fortalecimiento del servicio público en nuestro país. La Biblioteca Nacional del Perú no es solo un edificio que alberga libros y documentos. Somos los guardianes de la memoria del país, custodios de nuestra identidad, de nuestra historia y cultura. Pero nada sería posible sin tener servidores públicos y gestores públicos comprometidos y altamente calificados que nos ayuden a llevar el conocimiento que preservamos acá a través del patrimonio a la ciudadanía. Si la ciudadanía no se entera el patrimonio que resguardamos acá, no vale de nada. Quiero destacar el trabajo de Servir porque es esencial. La capacitación, la profesionalización y el fortalecimiento de las instituciones públicas nos permiten no solo mejorar los servicios que brindamos, sino también asegurar que nuestras acciones sean cada vez más eficientes, transparentes y que respondan a las necesidades reales de los ciudadanos. Servir, con su visión y liderazgo, ha sido un aliado fundamental en la construcción de un sector público más sólido y comprometido con la mejora continua. Como la primera institución cultural del Perú independiente, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con Servir para continuar brindando más espacios de lectura, conocimiento para todos. Y hoy nos alegra que esta infraestructura pueda acogerlos a todos ustedes, porque consideramos que la biblioteca no solo es un lugar donde obtienes conocimiento, sino también donde creas conocimiento. Y qué mejor que directivos públicos puedan crear conocimiento que nos permita transformarnos como instituciones públicas y ser las instituciones que necesita la ciudadanía. Muchísimas gracias. Agradecemos a la señora Ana Peña Cardosa, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Continuando con el programa, invitamos al presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, al señor Guillermo Valdivieso Paiva, para que pueda inaugurar este magno evento. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Estimada Ana Peña, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien, como siempre, ya se ha convertido en nuestra aliada en el trabajo de mejorar el servicio civil peruano. Gracias, Anita, por albergarnos aquí en tu casa. Estimados funcionarios, directivos que nos acompañan el día de hoy, estimados Patricio, Ana Gabriela, que nos acompañan también el día de hoy como expertos internacionales que van a enaltecer este primer encuentro anual de directivos públicos. En efecto, se decidió hace algunos meses la necesidad de que podamos albergar en un encuentro a todos los directivos públicos que conforman, que lideran equipos
en la administración pública, en los 3 niveles de gobierno. Solíamos tener, hemos empezado y hemos retomado el trabajo con los gerentes públicos a través de encuentros que tuvimos en noviembre, que hemos empezado hoy, hace unas horas, reencontrándonos nuevamente con ellos. Pero es importante, además para nosotros, poder también recoger la experiencia de los demás directivos públicos, de tal forma que hubiese una comunión en el intercambio del conocimiento, de la experiencia y de todo aquello que puede optimizar el servicio civil, y sobre todo el servicio civil en su ámbito directivo. Cada uno de nosotros tiene una enorme tarea de conducir a los equipos para lograr que nuestras entidades logren aquella misión institucional, para lograr que esa misión institucional se traduzca en bienes, en servicios que sean satisfactorios, que sean óptimos para los ciudadanos y ciudadanas. La responsabilidad entonces nuestra es gravitante, porque de la conducción efectiva de nuestros equipos podemos lograr mejores servicios públicos a la ciudadanía. Y por esa razón hemos empezado este año realizando este primer encuentro anual de directivos públicos, bajo el lema "El rol del directivo público, retos y desafíos de la dirección pública". Y efectivamente, el modelo de dirección pública en nuestro país se constituye en un permanente reto. Hace algunos días le preguntaba con ánimo cuestionador a nuestra gerente de desarrollo de la gerencia pública, le decía: Gladys, ¿el modelo de dirección pública funciona? Y claro, ella muy sorprendida me dijo: Guillermo, ¿qué te pasa? Defendiendo, por supuesto, no esperaba otra respuesta de ella, defendiendo precisamente el modelo. Y efectivamente el modelo es bueno, es un modelo que, frente a lo que tú, Cristian, nos mencionaste hace algunas horas, es un modelo que apuesta por la meritocracia, que rompe con aquel modelo clientelista político, ¿no? En donde el mérito, en donde las capacidades de los servidores se dejan de lado. Por el contrario, apostamos por un modelo meritocrático que apueste por servidores íntegros, profesionales, que logren resultados efectivos. Pero es un modelo que tiene algunos aspectos que seguramente en el panel en donde voy a estar vamos a poder comentarlo en detalle. Requieren algunos aspectos de permanente mejora. En esa línea estamos. Y es que hoy más que nunca el directivo público enfrenta un entorno de alta complejidad. La sociedad exige respuestas rápidas y soluciones efectivas a problemas que son urgentes. La pandemia, por ejemplo, fue un enorme reto, un enorme desafío que debió determinar responder de manera inmediata no solamente a problemas propios de la atención de la salud, sino a todos aquellos aspectos que en el Estado está comprometido a llevar adelante y que podían encontrarse detenidos por razón de la pandemia. Hoy en día podemos decir si han habido mejoras o no, o hemos aprendido la lección con respecto a lo que ocurrido en la pandemia. Eso lo podremos identificar en el desarrollo de estos 3 días que tendremos en este encuentro y ver efectivamente qué lecciones hemos recogido y sobre todo qué cosa más falta por hacer. Más allá de lo administrativo, porque debemos reconocer todos que nuestra labor como directivos públicos es una labor estratégica, es una labor que apunta con prospectiva a lograr precisamente ese objetivo que el Estado quiere, ser un Estado efectivo, un Estado cercano, un Estado que sirva efectivamente a los ciudadanos. Hay tiempos nuevos, además, lo han señalado
los expositores que han estado en este encuentro que hemos tenido anteriormente con los gerentes públicos. La tecnología, la modernidad, también se constituyen en retos importantes. Hay tres aspectos fundamentales que yo quiero, a propósito de lo expresado, señalar. La modernización del Estado y la transformación digital, en primer lugar. Vivimos en una era en donde la digitalización es clave para mejorar los servicios públicos. La automatización de procesos, el uso de datos abiertos y la inteligencia artificial no son opciones, sino imperativos para un Estado moderno. Ya Macaulay nos dijo, por lo menos hasta el 2030 estamos en la tranquilidad de que debemos estar atentos a la Big Data y la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Pero hay que ir mirando cómo avanzamos, cómo nos desarrollamos en esos aspectos propios de la transformación digital. La tecnología avanza, pero eso implica que también nosotros tengamos que avanzar con ella, hacer buen uso de ella para atender esos cambios con visión y estrategia. En segundo lugar, lo que es propio del tema de este encuentro, la gestión del talento humano y el fortalecimiento del servicio civil. Un Estado eficiente requiere servidores públicos capacitados, motivados y alineados con los principios de meritocracia. No sé si sigue con nosotros Rocío, creo que ya se fue Rocío. Rocío hizo una clara exposición de lo que significa cómo mejorar nuestro entorno en nuestros equipos, en nuestro entorno laboral, de tal forma de que efectivamente tengamos servidores motivados, inspirados en desarrollar y que puedan generar inclusive procesos de innovación y de cambio en nuestras entidades. Desde servir, y esa es una de las líneas que este encuentro pretende, queremos fortalecer la profesionalización de la dirección pública con esa mirada que también apunte al desarrollo de habilidades blandas, que apunte a que cada directivo cuente con esas herramientas que puedan liderar sus equipos con integridad y eficacia. Un tercer aspecto que no puede pasar por alto es el tema de la integridad y la lucha contra la corrupción. No se trata solamente de lograr resultados y de generar resultados positivos a la ciudadanía, sino que además esos resultados le generen confianza a la ciudadanía y el Estado obtenga la legitimidad que espera para seguir avanzando. Y por esa razón, toda nuestra actuación hacia resultados positivos en beneficio de la ciudadanía deben ser resultados que tengan este enfoque de integridad. El ciudadano espera entonces instituciones confiables y directivos comprometidos con la ética. Y ahí entran los aspectos propios de lo que significa estas herramientas que contribuyen a un enfoque preventivo de la corrupción, de la lucha contra la corrupción. La transparencia en la gestión, la rendición de cuentas, que van a fortalecer la confianza en el Estado, pero que también van a garantizar el uso correcto de los recursos públicos. La ciudadanía espera que cada sol que abonan esté efectivamente en un resultado que le va a beneficiar de manera directa. Como directivos, entonces, tenemos la responsabilidad de ser un ejemplo de conducta y actuar con principios en cada decisión que tomamos. Tenemos que recuperar entonces esa confianza que he mencionado, porque resulta siendo vital para poder seguir sirviendo como Estado y logrando resultados que la ciudadanía espera. Este encuentro también es una oportunidad, se ha dicho también hace unas horas, para empezar a reconocernos como directivos, a empezar a generar redes y comunidades para intercambiar conocimiento, desarrollar capacidades mutuas, intercambiar experiencias. Ese es uno de los retos, por ejemplo, que forman parte del modelo de dirección pública en nuestro país y de que tenemos que empezar a retomar. Lo hemos hecho con un grupo de gerentes públicos hace algunos años, pero hay que retomarlo y hay que ampliarlo
en el ámbito territorial, como lo hemos mencionado en todas las oportunidades en donde he estado en provincias, en las 7, 8 provincias que estuve el año pasado y en las que he estado en estos últimos meses, ya en 4 provincias. La importancia de generar redes territoriales, redes temáticas, espacios que permitan precisamente el intercambio del conocimiento, de la experiencia, de la buena práctica, e impulsar con el reconocimiento, en la línea de lo que señalaba Rocío, con el reconocimiento, con la valoración de aquello que es bueno, de aquello que puede ser replicado, de aquello que puede ser imitado. Desde Servir, entonces, reafirmamos ese compromiso con la formación, con el fortalecimiento de sus capacidades, con el fortalecimiento de sus competencias y habilidades. Es una tarea en la que nosotros, en lo personal, yo no puedo desmayar, y si yo corro a 100, mi equipo tiene que correr a 100, en la línea de precisamente de lograr ese objetivo. Porque de nada sirve capacitar, motivar a nuestros servidores si no tenemos líderes. Si no tenemos líderes como ustedes que se encarguen precisamente de ser nuestros brazos en lo que significa la reforma del servicio civil. Porque la reforma no es solamente el tránsito, es lograr una dirección pública efectiva, que motive, que comprometa, que logre resultados, que provoque generalmente el desarrollo de capacidades a través de los mecanismos que, más allá de la capacitación, puedan darse. Y ahí, nuevamente, como lo hice en el Congreso Anual del Servicio Civil, que fue en mayo del año pasado, la tarea para Dante Mendoza, el director de nuestra Escuela Nacional de Administración Pública, es fundamental. Quiero nuevamente en esta oportunidad reafirmar mi interés de estar en permanente contacto con ustedes. Mi interés de que, como lo dije en la mañana, en la inauguración del año académico de la escuela, de ir a todos los territorios del país y hacer sentir con hechos, además de la palabra, de que Servir es una institución aliada, es una institución que sirve, es una institución que tiene por objetivo primordial lograr un mejor servicio civil para bien de la ciudadanía. Lo estamos logrando hasta ahora. Yo estoy en todas las aulas regionales, porque vamos a llegar a las 25 regiones del país. En todas las aulas regionales yo estoy presente, haciendo sentir esa voz y comprometiéndome a estos resultados. Y se viene más, porque la idea es generar aulas temáticas con la Secretaría de Integridad Pública, con algunos sectores, con la propia Biblioteca Nacional, con la que ya tenemos algunas ideas de trabajo, sobre todo en chicos de cuarto, quinto de secundaria, jóvenes universitarios, donde podamos llegar, donde podamos hacer sentir de que servir al Estado es valioso, genera cambios, empezar a captar ese talento joven que también necesitamos un poco para revitalizarnos, para refrescar nuestra actuación. Los desafíos son grandes, pero yo estoy muy motivado a que estos podamos llevar adelante en el tiempo que Dios y la Virgen me permita, de poder avanzar hasta donde se pueda. Los cambios, la coyuntura externa es complicada, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Y por esa razón yo los invito a que me sigan en ese camino, porque juntos podemos construir un servicio civil sólido, un servicio civil que logre un Estado moderno, con una administración pública moderna, que logre resultados y que marque la diferencia en la vida de las personas. Sigamos entonces, señoras y señores, apostando por este servicio civil, por no retroceder, como pretenden algunos. No voy a decir quiénes. Porque hay cosas para mejorar, sí, pero no retroceder. Retroceder nunca, rendirse jamás, como decía el título de una película, si no me equivoco. En eso estamos. Esa es mi línea de trabajo. Sigamos entonces, señores,
apostando por el Perú que tanto queremos y por las peruanas y peruanos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Guillermo Valdivieso Paiva, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Y bueno, no podía faltar a este evento la foto protocolar. Para ello, invitamos a la señora Ana Peña Cardosa, jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Pueda ponerse de pie, justamente ahí donde se encuentra, y va a acompañarla el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Guillermo Valdivieso, además de Dante Mendoza Antonioli, director de la Escuela Nacional de Administración Pública, y Gladys Ferreira, gerenta de la Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública. Asimismo, invitamos a todos los presentes a que puedan ponerse de pie para que juntos puedan inmortalizar este momento que corresponde al primer encuentro anual de directivos públicos. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muy bien, damas y caballeros, en esta oportunidad damos la más cordial bienvenida a Mariana Yona. Ella actualmente es secretaria encargada de la Secretaría de Gestión Pública. Mariana Yona es magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú y socióloga de profesión por la misma universidad. Ella es especialista en gestión pública, políticas públicas, descentralización y modernización del Estado. A su vez, es funcionaria en cargos de responsabilidad en distintas entidades, como el Ministerio del Interior, la Contraloría General de la República, la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, Salud, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Defensa. Es consultora y docente en temas de gestión pública. Cuenta además con amplia experiencia en gerencia pública, diseño e implementación de políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo, así como en temas vinculados a la modernización del Estado, transparencia, control interno y simplificación administrativa. Démosle un fuerte aplauso a Mariana Yona. Buenos días con todos y con todas. En primer lugar, es un honor que me hayan invitado a poder moderar este primer panel y poder estar acompañando a el equipo de Servir, un equipo del cual en algún momento yo también fui parte en los inicios cuando se empezó a trabajar la reforma. Por lo tanto, comparto y conozco cada uno de los temas y las dificultades que implica poner en marcha una reforma de esta naturaleza. Quizá en el tema de modernización del Estado, uno de los pilares o componentes más complejos es la gestión de los recursos humanos. Y alguna vez me dijeron, esta es una de las reformas más complicadas porque es una reforma silenciosa, ¿no? Y yo inicialmente no entendía por qué silenciosa y porque efectivamente es una reforma que toma tiempo y no se ve, es una reforma interna que tiene que persistir en el tiempo hasta que logremos ir cambiando hasta elementos culturales en la forma como nosotros trabajamos como directivos públicos. Este es el primer panel en este encuentro que se denomina el rol del directivo público, retos y desafíos en la dirección pública. Y el primer panel tiene como título principal el rol de la dirección pública, 3 visiones. Voy a llamar a cada uno de los panelistas que nos van a acompañar esta noche y mientras van subiendo también los voy a ir presentando, así como me presentaron hace un momento a mí. En primer lugar, a la doctora Ana Castellani. La doctora es exsecretaria de Gestión y Empleo Público de Argentina y que nos acompaña el día de hoy. Por favor, aplausos para ella.
La doctora es doctora en Ciencias Sociales e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, especializada en el estudio de élites económicas argentinas. Es codirectora de la Maestría en Sociología Económica y del Observatorio de las Élites Argentinas del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Ex secretaria de Gestión y Empleo Público en Argentina y actual asesora en temas de capacitación del CLAT. Bienvenida al panel y bienvenida a nuestro país también. Muchas gracias, un gusto. Nuestro segundo panelista es el doctor Patricio Lloret. Él es ex subsecretario de la Administración Pública de Ecuador. Por favor, aplausos también para él. Patricio es un líder en administración pública con más de 13 años de experiencia en innovación gubernamental y gobernanza. Ha ocupado posiciones claves en el gobierno de su país, tales como subsecretario general de Política Pública Anticorrupción, subsecretario de Gobierno Abierto y subsecretario de la Administración Pública. Actualmente se desempeña como director de proyectos e innovación en el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, el CLAT. A nivel internacional es miembro del Consejo Asesor de Open Data Charter y ha representado a Ecuador en organismos como el Consejo Directivo del CLAT y el Mecanismo de Seguimiento de Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICIC. Es Project Management profesional y cuenta con una maestría en Políticas Públicas de University College London y un MBA de INCAE Business School de Costa Rica. Bienvenido, Patricio, también al panel y a nuestro país. Buenas noches, entonces. Y finalmente, nuestro tercer panelista es el doctor Guillermo Valdivieso, nuestro presidente ejecutivo de Servir. Por favor, nuevamente aplausos para él. Guillermo, como ya muchísimos de ustedes ya lo deben de conocer, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado en la Maestría de Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudios. Cuenta con un posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Pública, aprobado por el Graduate School of Political Management de George Washington University y la Maestría de Ciencia Política de la PUC. Ha sido jefe de gabinete en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y en varios puestos de importancia en el sector público. Ha sido consultor también en el BIT en temas de descentralización, consultor en GIZ en Derecho Administrativo, además de docente en las facultades de Derecho de las Universidades San Martín de Porras, UNIFE y en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Bueno, acá estamos en tu casa también, Guillermo. Antes de darle la palabra a nuestros panelistas, voy a comentar un poco cuál va a ser la mecánica del panel. Vamos a tener una ronda inicial de exposiciones de más o menos 10 minutos cada uno, una participación inicial. Les pido que traten de ceñirse a los 10 minutos para después poder tener un diálogo. Yo por ahí les haré una seña si es que se pasan mucho del tiempo. Luego, a partir de algunos temas motivadores, va a haber una segunda ronda de 5 minutos de intercambio por cada uno de ustedes. Y finalmente, la tercera parte ya va a ser un intercambio de ideas a partir de las preguntas que vengan del público y que me van a ir alcanzando, ¿no? Vamos a seleccionar algunas, no creo que vayamos a poder hacer todas, dado que veo que hay un extenso público participante el día de hoy. Esos van a ser los 3 momentos de la mecánica del panel. Entonces, sin más, yo empiezo dándole la palabra a la doctora Ana Castellani, por favor, para su presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tenía una presentación para esta presentación, es muy breve, son unas 6 filminas, no sé si está puesta, si no, trataremos de… Les anticipo de qué se trata. Ahí está, bárbaro, gracias. No, les quería traer un caso concreto, porque la consigna que nos plantearon era una experiencia concreta en donde podamos captar el valor o el rol de la dirección pública. Y esta es una propuesta concreta que trajeron los directores del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública de Argentina, en el momento en que yo estaba desempeñándome como secretaria de la Función Pública. Y era decir, pensemos
el Estado que queremos para adelante, el Estado del futuro, y qué rol tiene que tener un organismo de capacitación y formación como el INAP en la construcción de ese futuro. Fue instalar un tema de punta que yo confieso que no lo tenía en la agenda, como el de la perspectiva estratégica, para la capacitación. Sabía que existía la perspectiva estratégica, pero no tenía tan claro. Además, estábamos recién saliendo o atravesando el fin de la pandemia, donde habíamos tenido un desafío enorme, que era pasar a trabajo remoto a casi toda la administración pública. Entonces, ante la pregunta de cómo nos queríamos preparar para el Estado del futuro, había tres ideas fuerza que trajeron desde la dirección. Hacer prospectiva de análisis de futuro, de escenarios futuros, para determinar a partir de ahí hacia dónde queríamos ir. Empezar a incorporar los primeros motores de inteligencia artificial a la capacitación y nuevas tecnologías de información y comunicación, y ver planificación, experimentación e implementación en un laboratorio, en un formato más de laboratorio. Por eso el programa que construimos en base a esa propuesta inicial que trajeron los directores del instituto, fue un programa con tres componentes. Un primer componente de prospectiva estratégica, un segundo componente de laboratorio de innovación y un tercer componente de capacitación para reorientar estratégicamente la capacitación. La primera unidad tenía que ver con un diagnóstico de la situación de ese momento, cuáles eran los posibles escenarios a futuro en el mediano y largo plazo, y eligiendo desde esos escenarios, establecer con una planificación estratégica las acciones necesarias para llegar a ese escenario deseable del futuro que queríamos. Para eso se trabajó con un equipo durante más de un año para hacer ese análisis de prospectiva con evaluaciones de distintos escenarios que se plasmaron en un conjunto de publicaciones que sirvieron a su vez, porque ese siempre fue el objetivo del proyecto, para capacitar a los servidores públicos. La segunda línea era el laboratorio INAP 4.0. Y en ese sentido teníamos que ver cómo aplicábamos inteligencia artificial a la capacitación y cómo readecuábamos nuestra infraestructura física y tecnológica para lograrlo. Trabajamos con grupos multidisciplinarios, desarrollamos pruebas de concepto, design thinking, trabajamos con tecnologías que recién estaban ingresando de inteligencia artificial y de machine learning, y buscamos incorporar soluciones muy innovadoras a problemas concretos con bajo costo y alto impacto en la gestión de la capacitación. Cómo hacer que todo el proceso de gestión de la capacitación se automatizara, se digitalizara y fuera más efectivo. Y eso generó tres productos muy concretos: un asistente virtual para la atención de todas las consultas de los servidores públicos, que estaba incorporado a nuestro portal de capacitación; hacer toda la certificación de los cursos con tecnología blockchain, tanto para el programa nacional como para el programa federal; y establecer una especie de plataforma de streaming de cursos con recomendación direccionada en función a análisis de inteligencia artificial. Lo desarrollamos junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas para poder hacerle llegar una propuesta de capacitación direccionada específicamente a cada uno de los servidores en función de su puesto laboral, sus competencias previas, su trayectoria de formación y capacitación que teníamos registrada en el organismo, y en función de eso, con la oferta que había disponible, sugerirle los nuevos cursos. Y eso es precisamente algo que se trabajó en el panel anterior, que es tener una planificación estratégica de los recursos humanos que se necesitaban en el futuro inmediato, qué perfiles, con qué metodologías íbamos a trabajarlo y cómo podíamos garantizar ese trasvasamiento de las funciones y la creación de los puestos nuevos que iba a requerir el sector público. Y reorientamos esa capacitación de una manera estratégica con documentos y guías de pautas metodológicas
para aquellos que están encargados en cada uno de los organismos de diseñar y poner en marcha una propuesta formativa. Las tres más importantes fueron esos cursos sobre prospectiva estratégica, inteligencia artificial y experiencias innovadoras, y logramos en un semestre solamente con más de 100 actividades capacitar a 27.000 servidores públicos. Fue un éxito, tenía mucha demanda ese tipo de capacitaciones. Nada, les quería traer esta experiencia para compartir, para ver cuáles son las potencialidades que tienen las nuevas tecnologías en las aplicaciones en base a ese talento que trae el directivo público con su experiencia de estar muchos años trabajando en el organismo, cuando viene al funcionario político con una propuesta innovadora y logramos articular todos los mecanismos que son necesarios para poder implementarla. Gracias. Muchas gracias, Ana, muy interesante la experiencia, esta experiencia concreta, sobre todo esto de la incorporación de ciertas tecnologías y la inteligencia artificial y estos temas de poder transversalmente tener mecanismos para fortalecer de manera continua las capacidades, ¿no? Porque creo que no terminamos de aprender por más experiencia que tengamos, ¿no? Y que ahí tenemos un reto como Estado de cómo lograr esta formación continua y este intercambio de experiencias. Ahora le voy a pasar la posta a Patricio Lloret para su presentación, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Es un gusto estar con ustedes acá, me siento en casa y me siento con colegas que enfrentan cada día el cómo llegar con esos servicios a los ciudadanos y hacer de nuestro país, de nuestros países, a un lugar mejor para vivir. Yo quería traerles una reflexión sobre el tema de innovación pública, porque particularmente desde ahora en el CLAD estamos trabajando en traer estas temáticas de la administración pública. ¿Cómo podemos nosotros activamente hacer innovación pública? Quisiera que piensen en sus trabajos, en su día a día, si es que ustedes activamente buscan la innovación pública. ¿Cuál es el problema? Muchas veces, si algo sale bien, lo catalogamos como innovador, pero en realidad fue algo intencionado. Buscamos activamente nosotros mejorar o hacer algo distinto para llegar a nuestros ciudadanos. Si algo a mí me ha enseñado el servicio público es a ser creativo, pero hay que tener una metodología, hay que tener una intención de ser innovador. Y ahí es cuando viene el rol del directivo público. El directivo público tiene que, no solamente es el gestor de la eficiencia y de los servicios en el Estado, sino que es el espacio, el directivo público tiene esta toma de decisiones estratégicas, este tema de innovación para buscar cómo servir a la ciudadanía y de generar valor público. En ese sentido, yo quiero traer 4 roles claves de la dirección pública orientadas a la innovación. Uno es la dirección pública como arquitecta de la innovación. Los directores públicos tienen que fomentar una cultura de innovación, una cultura en donde el error sea aceptado como un activo. Es un reto. En el sector privado se valora el error. El error tiene un valor. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que desde el sector público valoremos los errores? Es difícil enfrentarse ante la opinión pública y decir, bueno, nosotros nos equivocamos. Es algo raro en el sector público, pero sucede. Y aprendemos de nuestros errores. Y ahí está el tema de innovación. Pero ¿cómo hacer que nos equivoquemos barato? Y eso también se utiliza en el sector privado, para poder ver, testear y luego hacer algo escalable.
Y entonces, ese es el reto al que el directivo se enfrenta cuando tiene que hacer un tema de innovación. No puede caer con, por ejemplo, gasto gigante, no puede salir a los medios diciendo esto fue algo que nos va a servir, o como decimos, como el director técnico de la selección de Ecuador decía que fue un intento, la primera vez que clasificó al Mundial, que fuimos a aprender. Y en realidad fuimos a aprender, después mejoramos, pero las declaraciones no fueron bien recibidas. Y tiene que ser bien entendido este mensaje. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos fomentar este ambiente de innovación en nuestras instituciones? Uno, a que sea participativo. Dos, a aceptar las propuestas. Tres, a que estas propuestas sean inclusivas y que tomen en cuenta todos estos, las opiniones de las distintas cosmovisiones que forman parte de este entorno. Dos, también la dirección pública como gestora del talento y la diversidad. Hoy hablábamos de la mañana de cómo atraer a los jóvenes a las instituciones. ¿Es el sector público atractivo para trabajar? ¿O es solamente una alternativa de empleo? Tenemos que trabajar en, y ahora lo mencionó Guillermo, en una de las exposiciones, de cómo convencer, de cómo motivar, de cómo mostrar que el tema de servir a la ciudadanía tiene un valor, y tiene un valor muy importante. ¿Cómo traer ese talento? Eso es uno de los roles de los directivos públicos, y de cómo proponer reformas que nos permitan tener más flexibilidad en, por ejemplo, cómo tener, por ejemplo, teletrabajo, cómo tener temas por objetivos, etcétera, etcétera, que son metodologías ágiles, por ejemplo, que nos permitan atraer este talento. Tres, la dirección pública como constructora de confianza ciudadana. Uno de los más importantes activos del servidor público es la confianza, y de las instituciones. Los directivos públicos tienen que activamente buscar, comunicar efectivamente, y sobre todo poner la información a disposición de la ciudadanía. Y esto que tiene varios temas positivos. En el Ecuador, en la implementación de la agenda de gobierno abierto, por ejemplo, lo que se hacía es poner la información hacia la ciudadanía. La ciudadanía innova mucho más rápido que el sector público, porque no tiene trabas, porque no tiene estas barreras a veces políticas, y hace propuestas con esa información, y es más fácil y más legítimo adquirir estas propuestas desde parte de la ciudadanía e implementarlas por parte del sector público. La transparencia, la integridad, la publicación de la información son activos del directivo público, y se tiene que fomentar y se tiene que asegurar de que esté siempre la información transparente, y que no haya duda de que los servidores públicos actúan con integridad. Y por último, la dirección pública como facilitadora de la transformación digital, y ya lo mencionaron brevemente antes, y es cómo podemos adoptar esta tecnología, el uso de tecnología, para aumentar la efectividad de nuestros servicios. Primero, la tecnología usa información, y tenemos que sistematizar esa información, tenemos que procesarla, y tenemos que ponerla a disposición de la ciudadanía. La transformación digital solo va a ayudarnos si es que tenemos información de calidad, solo va a ayudarnos si es que tenemos información que garantice que no exista sesgos, por ejemplo, en la toma de decisiones. Y ahí viene el tema de, por ejemplo, transparencia algorítmica. Tenemos que saber por cómo toma las decisiones un algoritmo, y eso tiene que saber la ciudadanía. Y quienes aportan para esto son la academia, la sociedad civil, que tienen un valor importante también en recursos. Uno de los activos también del directivo público es la sociedad.
una de las formas más efectivas de tener confianza ciudadana es que los otros actores hablen del trabajo que está haciendo la ciudadanía, porque son parte de ello. Y eso es una lección en la implementación de esquemas como gobierno abierto y Estado abierto. Yo creo que estas 4 reflexiones, quiero comenzar la discusión con esto, son muy importantes para los directivos públicos modernos, que ahora con un entorno cambiante tienen que tener esta característica de adaptabilidad y flexibilidad en un entorno en donde la norma tal vez no esté actualizada. Y entonces ahí se tiene que ver cómo se adoptan estas tecnologías para poder adaptarnos también a la norma y proponer, por ejemplo, cambios que nos permitan adoptar esta información. Eso comienzo con estas 4 reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias Patricio. Acá, digamos, uno de los temas que aparecen en común, este gran tema de la innovación. Ya después vamos a darle un poco más de vuelta a ello, dado que la innovación pues es transversal a varios de los componentes que tienen que ver justamente con la gestión de recursos humanos y el tema de la información y la participación, ¿no? Acá aparece el tema de gobierno abierto también como una manera de hacer gestión, ¿no? Yo siempre digo gobierno abierto, más allá de los conceptos que lo fundamentan, es cómo uno entiende la gestión pública. Y obviamente los directivos, las cabezas, son los que tienen que poder impregnar de esa cultura a los distintos equipos. Ahora le voy a dar la palabra al doctor Guillermo Valdivieso para también su presentación. Por favor, Guillermo. Gracias, Mariana. Tengo ahí también una presentación. Bien, como lo había anunciado de alguna forma en el saludo inicial, la idea es poder presentarles a ustedes un aspecto que ya puede ser conocido por varios, pero a partir de ahí genera algunas reflexiones, sobre todo para… ¿Perdón? No, así, ya. Sobre todo reflexiones que puedan motivar a Patricio, a Ana Gabriela respecto de nuestro modelo, el modelo de gestión de directivos públicos. Sí. Ahí está. Bueno, esto es ampliamente conocido por ustedes, en todo caso puede ser ilustrativo para nuestros amigos, para Ana Gabriela y para Patricio. Nuestra organización estatal identifica 3 niveles de gobierno. En cada una de ellas tenemos funcionarios, pero también tenemos particularmente directivos públicos. Las unidades de organización identifican 3 niveles, en cada una de ellas podemos encontrar directivos públicos, y en esa lógica, a partir de la heterogeneidad que existen en el ámbito competencial material como en el ámbito territorial, porque esto aplica para el ámbito regional y local, es necesario encontrar elementos comunes. Y es que a partir de ahí es que se identifica este modelo de directivos públicos con determinadas características, con determinados elementos constitutivos. En primer lugar, es relativo a la visión integral de la función directiva, que identifica que el gerente público o el directivo público debe tener un enfoque sistémico, un enfoque que garantice que la dirección pública debe estar alineada con los objetivos que persigue el Estado y que persigue las instituciones, las entidades públicas de las cuales forma parte, para que la razón de ser de la entidad sea justificada, y promover
a través especialmente de este enfoque sistémico lograr efectividad, eficacia y eficiencia. En segundo lugar, gracias. En segundo lugar, el modelo plantea una rectoría y conducción del grupo de directivos públicos que está a cargo precisamente de servir, que nos permite no solamente orientar y asistir a los directivos públicos, sino también supervisar la gestión y fortalecer en consecuencia su desarrollo. En tercer lugar, la limitación de los puestos directivos de confianza, y que está reflejado precisamente en nuestras normas respecto del límite del 5% para puestos de confianza. En otras palabras, tratar de eliminar lo que puede implicar lo que hace un momento Cristian mencionó sobre el tema del clientelismo, para lograr precisamente el mayor número de directivos públicos aquella profesionalización que se requiere, reduciendo entonces la discrecionalidad en la designación y estableciendo criterios meritocráticos y estabilidad en el cargo. En cuarto lugar, la tendencia hacia la producción de directivos generalistas con ciertos equilibrios. De lo que se trata es que, y esto va a permitir desplazamientos de los directivos hacia otras entidades en una lógica de progresión y de carrera, lograr que existan determinados puestos que precisamente tengan elementos comunes, como lo que ocurre en los puestos tipos en algunos casos, con algunas especialidades en el ámbito de los órganos de apoyo y asesoramiento. En quinto lugar, la introducción de la gestión por competencias, que implica atender habilidades y el desempeño que permita evaluar y mejorar el rendimiento de los directivos públicos. En sexto lugar, el desarrollo de una dirección pública superior, que es la que se ha iniciado de alguna forma con la gerencia pública, pero que aspira a más. La elaboración de perfiles públicos con definición clara de roles, funciones, requisitos para cada puesto directivo. Un sistema abierto de reclutamiento que permita en uno de los pilares del servicio civil la igualdad de oportunidades para todos aquellos que pueden conducir equipos accediendo a puestos directivos. El sistema de empleo que permita la regulación de las condiciones laborales de los directivos, diferenciándolo de otros servidores y de otros directivos, con determinados incentivos, particularmente incentivos no monetarios, en la medida en que el tema monetario, económico, es un poco más complicado porque responde finalmente a políticas que no están necesariamente con nosotros, sino con el Ministerio de Economía y Finanzas. La selección por las entidades, que implica que exista una responsabilidad en cada entidad pública bajo determinados criterios reguladores establecidos por servir, puedan seleccionar a sus propios directivos y dejando a servir un aspecto que para nosotros es fundamental, que es la evaluación de competencias. La promoción de la movilidad de directivos, que es un aspecto que ya lo he mencionado, para potenciar el intercambio de conocimientos y experiencias. El cese por razones distintas al retiro de la confianza, que permita, a partir precisamente de la evaluación sobre resultados, determinar si es que no hay satisfacción respecto a los resultados de los directivos públicos, antes que un cese por confianza pueda haber una razón mucho más objetiva en el cese, que de alguna forma vaya alineado a las necesidades institucionales. Y eso va aparejado con la evaluación por metas e indicadores. Pero además es importante tener en cuenta que en el modelo de directivos públicos tenemos que atender este enfoque estratégico que implica tres grandes aspectos. En primer lugar, la gestión basada en resultados y creación de valor público, que son dos aspectos indisolubles. Lo mencionamos en mi presentación inicial. La profesionalización sustentada en el mérito y en las competencias. Y en tercer lugar, un liderazgo directivo alineado a los objetivos estratégicos del Estado. En esa forma, el modelo de gestión de directivos públicos tiene un conjunto de ámbitos de gestión. Y ahí me voy a permitir dar lectura de lo que está recogido en el modelo y que viene de la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard,
y de los criterios establecidos por Mark Moore. Dice, por ejemplo, en lo que es la gestión del entorno político, que implica la evaluación proactiva del directivo en el entorno político con la finalidad de construir apoyo y legitimidad para la consecución de un resultado pensando en los ciudadanos. Este enfoque es clave en la gestión de una gran cantidad de directivos públicos, ya que para obtener objetivos operativos es necesaria la colaboración de actores que están fuera del ámbito de la autoridad directa. Y dice, para ello, se me fue la idea, para ello, los directivos públicos deben cumplir con el ejercicio de su responsabilidad rutinaria, conseguir la coordinación organizativa, identificar los tipos de actores presentes en su entorno, buscando el apoyo de estos a través de procesos formales de decisión, elegir vías adecuadas para la decisión, formular los temas a discutir, analizar escenarios políticos, aprovechar ventanas de oportunidad, gestionar la incertidumbre, entre otros. El segundo ámbito de gestión es la gestión estratégica de los directivos públicos, que implica la adecuación de los objetivos, estrategias, políticas definidas por las entidades públicas a la generación de resultados valiosos para la ciudadanía, los clientes y beneficiarios. Dicha tarea implica la utilización de técnicas analíticas de planificación estratégica y de la habilidad de los directivos para gestionar en entornos de mayor o menor grado de predictibilidad y coherencia. Finalmente, la gestión operativa es el despliegue consciente y especializado de capacidades legales, financieras, materiales y humanas para obtener resultados concretos. Y para ello, los directivos deben aumentar la cantidad o calidad de sus resultados por cada recurso empleado, un poco en la línea de lo que señalaba muy bien Patricio, reducir los costos en términos de dinero y autoridad, hacer que las organizaciones sean más capaces de identificar y responder a las aspiraciones ciudadanas, potenciar la imparcialidad, finalmente, con la que las organizaciones públicas realizan su cometido, aumentando la capacidad de respuesta e innovación. Y ahí, precisamente, es que surgen estos roles en las familias de puestos. Roles para la dirección política estratégica, para la dirección estratégica y para la dirección operativo estratégica. Hablamos también de la necesidad de desarrollar competencias. Parte del modelo es precisamente que nuestros directivos tengan las suficientes competencias como un eje clave para profesionalizar la función directiva pública. Y ahí identificamos a la vocación de servicio como la capacidad para identificar y atender las necesidades de los ciudadanos, la orientación a resultados como la habilidad para alcanzar metas y objetivos garantizando efectividad, el trabajo en equipo, que es la capacidad para generar cooperación, confianza y coordinación entre los miembros de un equipo, el liderazgo, que es la habilidad para influir en las personas a través de valores, generando dirección y motivación hacia el logro de objetivos institucionales, la articulación con el entorno político, algo que conversamos hace un momento con Ana María Lizarra, que está con nosotros, la capacidad de comprender el contexto sociopolítico y coordinar con los actores clave de manera estratégica, para lograr resultados y para lograr legitimidad también. La visión estratégica, que es la habilidad para prever escenarios futuros y diseñar planes de largo plazo alineados con los objetivos institucionales. Y finalmente la capacidad de gestión, que duda cabe, que implica dominar los sistemas administrativos y así asegurar el uso eficiente de los recursos públicos. Con ello ya tierno, porque creo que ya me pasé el tiempo, Mariana, ¿me parece? Sí, rapidísimo entonces, me imaginaba. Con eso entonces, ¿cuáles son los objetivos de la reforma en el ámbito de los directivos públicos? Establecer un modelo de gestión que permita profesionalizar la dirección pública. No solamente con el conocimiento, sino sobre todo con poder fortalecer aquellas competencias y aquellas habilidades que como directivos necesitamos. Gestionar y fortalecer el grupo de directivos públicos, parte de esa tarea que tenemos es precisamente este encuentro, que nos permita luego generar una sinergia importante, no solamente a nivel sectorial, sino también a nivel territorial,
procurar la incorporación meritocrática y transparente de los directivos públicos y de esa forma reducir la discrecionalidad de la que hablaba Cristian en el tema del modelo clientelista político, el consolidar un modelo que atraiga, desarrolle y retenga directivos profesionales y competentes, el procurar la creación de valor público en los ciudadanos a partir de la gestión del entorno político, gestión estratégica y operativa por parte de los directivos públicos, aspectos que ya hemos mencionado, los 3 tipos de gestión, y finalmente gestionar y desarrollar una gestión del rendimiento de directivos orientada a resultados. Genera mucha preocupación cuando hablamos de evaluación, pero no hay que tenerle miedo. Lo que se trata es, en la línea de la gestión de rendimiento, es medirnos para mejor, medirnos para precisamente poder potenciar nuestras competencias, nuestras habilidades, nuestro conocimiento. La evaluación a la que ha hecho alusión Gladys con respecto a los gerentes públicos no tiene otro objetivo que sino potenciarnos para lograr esa plana directiva superior, ya me está mirando feo Mariana creo, para lograr precisamente esa plana directiva que todos queremos. Y eso debe ser, digamos, una constante, porque si queremos una buena plana directiva tenemos que medirnos permanentemente, más que evaluarnos, tenemos que medir si efectivamente logramos resultados. Eso es el objetivo de la reforma en la plana directiva y con ello he terminado. Muchas gracias. Gracias Guillermo, muy interesante este modelo de directivos públicos, este complejo modelo de directivos públicos que además tenemos. Yo, digamos, de todo lo dicho, podríamos pasarnos en realidad varias horas discutiendo cada uno de estos temas. Hay 3 elementos que creo son comunes y que los pongo sobre la mesa para la segunda ronda de comentarios. Si ustedes tienen otros adicionales también los pueden incluir, ¿no? Tres retos que me parece que son fundamentales pensando, digamos, en modelos o en propuestas para fortalecer la gestión de directivos públicos a nivel de nuestros países, ¿no? Uno de los retos, y que creo que ha estado presente en las 3 presentaciones, ha tenido que ver con el tema del fortalecimiento de capacidades, ¿no? Nosotros tenemos una gestión por competencias, está muy, digamos, centrado en el perfil del directivo público, del líder que yo quisiera, que debiera de ser para poder lograr esta gestión por resultados, de excelencia y que tenga toda una serie de elementos, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos para lograr un fortalecimiento de capacidades de manera continua y un fortalecimiento de capacidades que yo de alguna manera pueda medir en el sector público para saber si mis directivos, que ya los tengo, es decir, yo no parto de un terreno vacío, ¿no es cierto? Yo ya cuento con directivos públicos que yo pretendo que fortalezcan ciertas capacidades y habilidades claves para justamente poder tener ese nivel de liderazgo, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que nos encontramos en nuestros países para ello, ¿no? Yo pienso en algunos, en el caso peruano, no conozco en los otros países, pero hay varios retos importantes ahí. Pero no solamente es un tema de fortalecimiento de capacidades, sino también mucho se ha hablado de lo que yo pudiese de alguna manera englobar con la gestión del conocimiento. Las experiencias que tienen todos los directivos públicos, sobre todo todos los que nos acompañan aquí, son experiencias claves y hay conocimiento adquirido y acumulado que no se comparte, ¿no? Nosotros sabemos que, por lo menos en las entidades públicas nuestras, cuando sale un directivo muchas veces se va con el conocimiento. ¿Qué retos tenemos ahí en la gestión del conocimiento que nos permita justamente poder tener y conservar esta información, esta data, esta experiencia de la cual nosotros tenemos que partir para continuar? Y finalmente lo tercero, para ir rápido, que me ha parecido clave y que aparece también en las 3 presentaciones, es el tema de la innovación, ¿no? Un tema que además está muy presente hoy por hoy en la gestión pública. Ahora todos hablamos de innovación, las universidades ya tienen también cursos de innovación pública y yo siempre me he preguntado ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el reto más importante que tenemos que superar
para poder innovar en un ambiente de control gubernamental que no valora, justamente lo que Patricio decía, el error como un avance, ¿no? Entonces, terminamos más bien siguiendo las mismas rutinas de siempre que la ley nos permite, porque innovar puede ser peligroso, ¿no? Yo pondría esos 3 elementos, si ustedes tienen otros, entonces seguimos con la misma secuencia. Primero, Ana, por favor, 5 minutos. Sí, tomaría los 3 puntos que creo que captaste muy bien de las presentaciones. Claramente, la construcción de capacidades estatales es de fortalecimiento, construcción y fortalecimiento de las capacidades existentes, es parte del menú de tantas otras cosas que tienen los directivos públicos como responsabilidad en su cargo, porque son los cuerpos más estables, o uno tendría que así lo fueran, y que puedan garantizar la continuidad de esa construcción de capacidades estatales más allá de los cambios de gestión política, que también son inevitables en un régimen democrático. Esa es una tensión bien interesante, la vamos a hablar, entiendo, mañana en el panel de esta hora, pero mañana. Pero ahí hay un punto clave, que es cómo sostener capacidades estatales a pesar de los cambios de la gestión política, y ahí el rol de la estabilidad profesional de los directivos públicos me parece que es relevante como elemento. Después está el trasvasamiento del conocimiento, cómo se gestiona el conocimiento. Algo también se habló hoy aquí a las 5, en el panel de las 5, bien importante. Hoy también a la mañana lo charlamos en el caso de los jóvenes, de cómo se hacían redes de mentoría intergeneracionales. O sea, a la mañana el problema eran los jóvenes, hoy el problema es, bueno, cuando se van aquellos que tienen esas posiciones de liderazgo o esos conocimientos adquiridos de experiencia de largo tiempo, ¿cómo logra evitar que la organización quede dañada porque ese conocimiento se va? Entonces hay que prever esa gestión del conocimiento también dentro de cada uno de los espacios. Es una responsabilidad del directivo público dejar no solamente protocolizado todo lo que se pueda o trabajado con documentos específicos que sirvan para que cualquier otro pueda leer y transmitir, sino fundamentalmente tener una planificación estratégica de esos recursos humanos. Y bueno, finalmente el tema de la innovación pública, que es la gran clave en la atención de las rigideces de los procedimientos administrativos y de la legalidad de los actos administrativos. Yo entiendo que obtura un poco la posibilidad de innovación, pero soy partidaria de sostener ese viso por la legalidad de los actos públicos. La innovación es necesaria, eso no hay dudas, y creo que dentro de los márgenes de la legalidad, del procedimiento administrativo, se puede innovar en muchas direcciones, pero no veo que sea aplicable el mismo modelo que sucede en el sector privado, porque el error, que siempre es parte del proceso de aprendizaje en el sector público que administra fondos públicos, puede existir siempre y cuando no genere una pérdida deliberada de recursos y un rol nocivo para los funcionarios. Creo que ahí hay un desafío. ¿Cómo hacer innovación en el sector público con las características propias y limitaciones propias y potencialidades propias del sector público? Bueno, yo creo que en el tema, uno de los mayores retos que se tiene en la administración pública es justamente la rotación. Y la rotación, como bien lo mencionas, muchas veces los directivos se llevan ese conocimiento. Pero hay varias medidas que nosotros como directivos públicos podemos hacer para que ese conocimiento se quede. Uno es el empoderar a los equipos. Los equipos son los dueños, en realidad, de la implementación de los servicios y los bienes públicos. Al empoderar los equipos, el conocimiento se queda, y eso es muy importante. Los directivos tienen que ser facilitadores de sus equipos.
Y justamente esa es una de las maneras de poder tener este conocimiento en la institución. 2, sistematizar la información y publicarla, memorias. Yo siempre les decía a mis equipos, ok, bueno, ustedes tienen un conocimiento importante, denlo a conocer. Y lo pueden hacer de varias formas. Pueden hacer una memoria escrita de qué es lo que, cómo implementaron cierto caso o cierto proyecto exitoso. 2, lo pueden hacer un caso de estudio con la academia. Y eso va a quedar para después, para el próximo directivo que venga, para el escrutinio público, para la investigación de las buenas prácticas. Es otra manera de tener conocimiento en la institución. Y 3, en el caso aplicable, es poder activamente enseñar a otras instituciones cuáles fueron los aprendizajes de esa implementación. Y es una manera de cerrar los ciclos de la implementación de los programas. Entonces, una vez que nosotros hemos cerrado, podemos concluir las cosas positivas, podemos concluir ahí sí los aprendizajes, digamos, no los llamemos errores, los aprendizajes para que las instituciones también puedan hacerlo. Esto se da, por ejemplo, en el caso local. Municipios grandes pueden enseñar a los municipios pequeños cómo se implementan el conocimiento. Entonces, estas son como estrategias para mantener el conocimiento en las instituciones. Respecto al tema de la innovación, idealmente deberíamos tener un marco normativo que defina qué es error, que defina qué es innovación y que asigne un presupuesto para innovar. Evidentemente, todavía nos hace falta en las administraciones públicas de América Latina de incorporar esto en la burocracia entendida como la manera de gestionar los servicios públicos en un aspecto positivo. Entonces, idealmente sería ese el escenario, pero como había dicho, también hay espacios para innovar. Uno, los laboratorios de innovación. Los laboratorios de innovación están diseñados para hacer propuestas, para discutirlas, para hacerlas colaborativas y de esa manera incorporar criterios externos, internos, de los actores internos y externos a esa política o programa que puedan alimentar las propuestas. Se habla en innovación de productos mínimos viables, se habla en innovación justamente de iteraciones, y esto sí hay estos espacios que se pueden deliberadamente tener. Y tener actores externos que puedan ayudarnos como directores públicos a que esto se dé. Entonces, eso en el tema de innovación, la innovación sí se puede dar ahí, los criterios de sandbox también para los temas jurídicos y regulatorios y normativos que nos permiten experimentar con el tema de norma. Y 3, algo que yo siempre planteo es que los organismos de control puedan incorporar la innovación en sus procesos, el entendimiento de la innovación en sus procesos, porque si el organismo de control aplica temas de innovación en sus procesos, entonces podrá ayudar también a que las instituciones que son controladas puedan innovar. Entonces, esos son 3 aspectos que yo diría que son importantes para poder hacer el tema de innovación pública, que no necesariamente es la aplicación de la tecnología, pero sí de hacer maneras distintas. Y por último, siempre contar con la sociedad civil, la academia y los distintos niveles de gobierno que nos dan distintas miradas a una solución que cada vez son más complejas, pero que con una acción colectiva, con una acción de redes, se puede llegar a una mejor implementación. Eso. Bueno, los 3 temas son también desafiantes, ¿no? Son aspectos que es importante advertir porque cada uno plantea diferentes problemas que ya lo han mencionado Ana Gabriela y Patricio. La capacitación es un aspecto que tiene que, para, digamos, fortalecer capacitación de esa tiene que ser constante, persistente
y sobre todo provocadora. La escuela, por ejemplo, tiene esta línea de que las capacitaciones supongan al final un proceso de evaluación. El reto está en saber luego si la evaluación que haya sido positiva, es saber cómo ese nuevo conocimiento está impactando en la función que desarrolla ese servidor, ese directivo. Y cómo no solamente impactando en la institución, sino cómo esto se traduce en un servicio mejor. Es un aspecto que no se mide. Nos quedamos solamente en lo primero. La lógica de este encuentro, la lógica de las aulas regionales que estamos llevando a cabo, procura llevar esa capacitación constante, permanente y sobre todo provocadora. Yo espero que de aquí todos podamos salir por lo menos con el 5% de algo que hayamos recogido, pero que nos provoque a profundizar más el tema. Ese es un reto en el que los líderes, en este caso nosotros como directivos, también tenemos una cuota de responsabilidad. De no solamente saber efectivamente qué es lo que se ha aprendido, qué es lo nuevo que se ha tomado, sino también cómo esto puede ser transmitido a los demás, pues es un aspecto que tampoco se desarrolla mucho. Uno recibe un curso de capacitación y se queda uno con el curso o con la capacitación y no la transmite a su equipo siquiera. Es un aspecto que hay que empezar también a trabajar, o un reto. Segundo reto, la sistematización para la gestión del conocimiento. Nosotros mismos tenemos una debilidad. Las buenas prácticas de Cristian, las buenas prácticas de Zulema Tomás, que no sé si está por ahí todavía, las buenas prácticas en Lambayeque, Ucayali, de los gerentes públicos, están sistematizadas, están incorporadas, pero no se conocen y algunas no están. Y en el tema de consulta, por ejemplo, Cápsula Servir, ya estamos trabajando en un proceso de sistematización para articularlas con las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil, por ejemplo, que permita luego con mecanismo de inteligencia artificial poder tener, digamos, respuestas mucho más rápidas que combinen la absolución de consultas con resoluciones del tribunal. Y esa sistematización debe ser además de fácil acceso. Levante la mano quien cree que la página GOSPE es una página amigable. Nadie. Ahí hay otro problema. Y hay que hablar con nuestro amigo, con César Vilches. Porque la página GOSPE donde encontramos la información y podemos encontrar la sistematización del conocimiento no es amigable. 3. Innovación. Es una palabra que para la Contraloría General de la República esa palabra no existe. Porque, tú bien lo has dicho, en el ámbito privado, y ahí viene un poco el comentario válido también de Ana Gabriela, digamos, te genera ciertas liberalidades que no se pueden en el ámbito público porque estás utilizando recursos. Pero si además, y qué pena que Dante no está, porque a Dante le gusta mucho cuando se toca ese tema, si además que al tema del error, la Contraloría tiene un enfoque punitivo respecto de ese error, entonces la cosa ya hace que la innovación sea prácticamente una mala palabra. Y viene lo que tú me has mencionado. Desarrollamos aspectos, digamos, rutinarios, generamos procesos que no me vayan a generar algún problema, ¿no es cierto? Porque toda innovación puede tornar a ser peligrosa, puede generar un costo, pero más allá de eso puede generar una sanción. Y entonces, ¿dónde encontramos innovación? Y ahí voy a convocar, bueno, se acaba de ir el gerente municipal de la Municipalidad de Jesús María, que estaba acostado de su amigo Rafael. Las municipalidades, la innovación colaborativa, la ciudadanía, si se convoca a la ciudadanía generando espacios sin costo en procesos innovativos, eso puede empezar a germinar esa semilla de lo que puede hacer el Estado y lograr que en el ámbito mayor, Contraloría quiero decir, pueda haber un cambio de percepción de lo que significa los procesos de innovación.
Creo que ahí hay una tarea de los gobiernos locales de empezar a, para decirlo criolladamente, meterle corriente a la ciudadanía, que genere procesos proactivos por parte de la ciudadanía en la colaboración innovativa. Esa es una tarea que también es una tarea de los líderes locales, sobre todo los alcaldes, los gerentes municipales, y es una tarea en la que podemos desde la escuela también desarrollar, ¿no? Gracias. Gracias, gracias a los tres panelistas por todos estos comentarios. En realidad, yo creo que sí, en el Estado es posible fortalecer capacidades de manera continua, es posible gestionar el conocimiento y es posible innovar, ¿no? Pero son retos también al mismo tiempo. Y ahí quizás todos los directivos que nos acompañan el día de hoy se darán cuenta que es un reto que tiene que ser liderado por la capa directiva, ¿no? Así como se ha dicho, un directivo tiene que empoderar a su equipo, tiene que compartir el conocimiento con su equipo, tiene que también impregnar de una cultura que a la gente que trabaja en el Estado, a todos estos servidores públicos, dejen de tener temor de hacer cosas de manera diferente, ¿no? Hay este dicho que si yo hago las cosas de la misma manera voy a tener los mismos resultados. Creo que las buenas prácticas en el sector público, que una vez al año existe una premiación de Ciudadanos al Día que premia las buenas prácticas, nos muestran que hay capacidad de innovación y de hacer las cosas distintas en el Estado obteniendo resultados diferentes. Y ahí está cada uno de esos directivos públicos, de esas autoridades que, digamos, hicieron las cosas diferente o pusieron un granito de arena adicional. Y yo creo que eso es muy valioso y creo que este encuentro es muy valioso en ese sentido, porque además nos permite intercambiar, ¿no? Que es algo que a veces no tenemos tiempo en el día a día, ¿no? Estamos haciendo el trabajo de todos los días y no compartimos, que es uno de los elementos más importantes. Yo tenía como un tercer punto preguntas por escrito que me tenían que hacer llegar, pero no he visto que hayan algunas preguntas. No sé si es que hay alguna pregunta del público adicional, ¿no? O no sé si ha habido el formato de preguntas por escrito, pero no. Entonces, yo creo que podemos dar por terminado el panel, agradeciéndole nuevamente a nuestros tres panelistas, a nuestros dos invitados que han venido de afuera y que también han compartido un poco las experiencias. Seguramente en estos días que vienen van a haber más discusiones respecto a tantos temas que están involucrados en este tema de lo que es la dirección pública y del desafío que tenemos en adelante para mejorar la gestión pública en el Estado. Muchas gracias.